1998. Sonora, norte de México. El calor caía como castigo bíblico sobre la línea fronteriza de Nogales. No era un calor normal. El aire quemaba al entrar por la nariz. El metal de las rejas podía arrancarte la piel de la mano. Y el horizonte temblaba como si el desierto estuviera hirviendo. Todo olía a polvo, diésel, sudor rancio y tortillas recalentadas vendidas a la orilla de la carretera. Bajo un tejabán de lámina oxidada, Juan Carlos Mendoza observaba el movimiento con los ojos entornados, protegiéndose del sol con el ala de su sombrero norteño. Tenía 30 y tantos, la piel curtida por años de manejar por carreteras imposibles, y una cara dura, de hombre que aprendió hace mucho que en la frontera nadie regala nada. Vestía botas de piel, mezclilla desteñida y una camisa clara pegada a la espalda por el sudor. En la mente hacía cuentas, siempre cuentas. ¿Cuánto dejaba una pasada? ¿Cuánto se iban mordidas? ¿Cuánto perdía uno por confiar en la gente equivocada? En aquellos años, la frontera no era una línea, era una enfermedad. Se tragaba a los pobres, enriquecía a los vivos y corrompía a los demás. Juan Carlos se ganaba la vida moviendo mercancía entre pueblos polvorientos, retenes, patios de tráileres y talleres donde todo mundo hablaba en voz baja. A veces eran autopartes, a veces electrónicos, a veces cajas que era mejor no abrir. No se consideraba criminal. En el norte, pensaba, uno hace lo que tiene que hacer para no morirse de hambre. Bebió un trago de agua tibia de una botella de plástico y escupió al piso. Cerca de la malla fronteriza, una fila de carros viejos avanzaba a vuelta de rueda. Pickups cargadas hasta el tope, mujeres con niños dormidos en los asientos traseros, choferes de tráiler con la paciencia ya cocida por el sol. Un radio sonaba a lo lejos con una canción norteña, distorsionada por el viento seco. Juan Carlos estaba a punto de irse cuando escuchó un grito. No fue un grito largo, de pelea de cantina. Fue uno corto, ahogado. El sonido de alguien al que le sacan el aire de un golpe. Volteó por instinto. 2 agentes fronterizos arrastraban a un muchacho flaco hacia la sombra mínima de un muro de concreto. El chamaco no tendría más de 16 años. Llevaba tenis rotos, un pantalón demasiado grande sostenido con un cordón y una camiseta sudada, pegada al pecho como trapo mojado. Tenía el labio partido, un ojo hinchado, y la nariz escurriéndole sangre seca hasta la boca. Uno de los agentes, bigotón y barrigón, lo empujó con la bota. «Te dije que te estuvieras quieto, cabrón». El muchacho cayó de rodillas sobre la tierra endurecida, pero no lloró. Apenas levantó una mano para protegerse la cara. El otro agente se agachó, le vació los bolsillos y sacó un sobre mugroso con unos $, arrugados, una estampita religiosa y un papel doblado tantas veces que ya parecía tela. Sonrió de lado. «Mira nomás, el morrito viene preparado». «Ha de ser burrero o halcón de alguien», gruñó el del bigote. «O pollero chiquito, son los peores». «No soy nada de eso», murmuró el muchacho con la voz reseca. «Nomás quería cruzar». La respuesta le ganó un golpe en las costillas, seco, preciso. El muchacho se dobló como si por dentro se hubiera quebrado algo. Juan Carlos observó la escena sin moverse. En la frontera esas cosas pasaban todos los días. Unos caían, otros pasaban, otros desaparecían. Meterse era meterse en broncas. Sin embargo, cuando el agente del bigote levantó el tolete para descargarlo en la cabeza del muchacho, este alzó la mirada. Tenía los ojos negros, duros, llenos de miedo, sí, pero de un miedo que no suplicaba. Era la mirada de un animal acorralado en pleno desierto, muerto de sed, al que ya le quitaron todo menos el orgullo. Aquello le picó algo por dentro a Juan Carlos. Se acomodó el sombrero y caminó hacia ellos. «Ya estuvo, oficiales», dijo con calma, antes de que el tolete bajara. «Van a matar al chamaco por unos $, mal guardados». Los 2 agentes voltearon. Reconocieron de inmediato a Juan Carlos. No por su nombre completo, sino por el apodo con que lo conocían en los patios y retenes. El Güero Mendoza. Era de esos tipos que siempre aparecían donde había negocio y que sabían con quién hablar, cuánto ofrecer y en qué momento retirarse. «Métase en sus asuntos, Mendoza», dijo el bigotón, sin bajar del todo el arma. «Este mugroso quiso brincar sin papeles. Y ustedes ya le acomodaron media madriza. Supongo que el mensaje quedó claro». El otro agente soltó una risa corta. «¿Y desde cuándo te preocupan los chamacos perdidos?» Juan Carlos se encogió de hombros, como si nada. «Desde que estorban el paso y me hacen perder el tiempo». Metió la mano despacio en el bolsillo del pantalón. Sacó un fajo corto de billetes doblados y se lo mostró al del bigote sin enseñarlo demasiado.
Los ojos de la gente cambiaron. Ya no había furia, ahora había cálculo. No alcanza, dijo, aunque su tono demostraba que sí alcanzaba. Juan Carlos sacó 2 billetes más. Esto es por la falta, por el papeleo que no van a hacer y por la molestia del calor. Y además me lo dejan irse caminando, sin otra patada. El agente del bigote dudó unos segundos. Miró al muchacho, luego el dinero, luego a su compañero. El muchacho seguía en el suelo, respirando a tirones. ¿Es tuyo o qué?, preguntó el otro. Es mi problema si me da la gana, respondió Juan Carlos. El del bigote tomó el dinero con movimientos lentos y se lo guardó en la bolsa del uniforme. Lárgate entonces, chamaco. Pero si te vuelvo a ver por aquí, te aviento al cerro para que te coman los opilotes. Le dio un último empujón con la bota, más por orgullo que por necesidad, y los 2 agentes se alejaron hacia la caseta, como si nada hubiera pasado. El muchacho tardó unos segundos en levantarse. Primero se sentó, luego apoyó una mano en el suelo. Finalmente logró ponerse de pie tambaleándose. De cerca se veía peor. El pómulo abierto, los labios partidos, la clavícula marcada bajo la piel como si estuviera hecho de alambres. Juan Carlos lo estudió en silencio. ¿Cómo te llamas? Miguel, contestó el muchacho tragándose el dolor. Miguel Ramírez. ¿De dónde eres? Miguel vaciló. De donde ya no queda nadie. Juan Carlos frunció el ceño. No te hagas el listo. ¿De qué pueblo? De un rancho cerca de Caborca. Se murió mi jefa hace 2 años. Mi papá desde antes. Me fui. Ya no había nada. Lo dijo sin dramatismo, como si hablara del clima. El viento levantó una nube de polvo entre ambos. A lo lejos, un tráiler tocó el claxon con desesperación. ¿Y querías cruzar con eso?, preguntó Juan Carlos, señalando los dólares arrugados que seguían en la mano del muchacho. Miguel bajó la vista. Me dijeron que en Arizona ocupaban gente en la pizca, que con eso me ajustaba para pasar. ¿Quién te dijo? Un señor en Santa Ana. Te vieron la cara. Miguel no respondió. Se limpió la sangre con el dorso de la mano y, por primera vez, pareció un niño. No por débil, sino por lo flaco y solo. Juan Carlos suspiró. Quiso decirle que regresara, que buscara trabajo en cualquier taller, que se metiera de ayudante en una vulcanizadora, que no fuera pendejo. Pero sabía que esas palabras no servían cuando uno ya había visto cerrarse todas las puertas. Metió la mano en el bolsillo interior de su camisa y sacó una pequeña medalla de plata. Era vieja, rayada, con la imagen de la Virgen de Guadalupe apenas visible por el desgaste. La llevaba con él desde hacía años, más por costumbre que por fe. Tomó la mano de Miguel y le puso la medalla en la palma. Agárrala bien. Miguel abrió los dedos, sorprendido. No, señor, yo no. Tú agárrala y escucha. En este lado del mundo, bajo este sol, nadie va a venir a salvarte. Ni la migra, ni el gobierno, ni los santos. Si quieres vivir, aprende a leer a la gente antes de que te vendan, a correr antes de que te encierren y a pelear antes de que te entierren. ¿Entendiste? Miguel cerró la mano alrededor de la medalla con una fuerza casi desesperada. Temía los nudillos blancos. Sí. No me digas que sí nomás por decir. El muchacho levantó la cara. Otra vez estaban allí aquellos ojos oscuros, endurecidos demasiado pronto. Sí, entendí. Juan Carlos asintió. Bien, entonces no vuelvas a cruzar hoy. Busca sombra. Lávate esa sangre. Come algo. Mañana decides si sigues vivo o te regresas a lo menso. Miguel miró la medalla, luego a Juan Carlos. ¿Por qué me ayudó? La pregunta quedó suspendida entre el zumbido del calor y el ruido de motores. Juan Carlos tardó en contestar, porque ni él mismo tenía una respuesta clara. Porque hoy se me dio la gana, dijo al final. No te acostumbres. Quiso dar media vuelta y largarse, pero la voz del muchacho lo detuvo. Señor. Juan Carlos volteó apenas. Miguel dio un paso al frente, torciéndose un poco por el dolor en las costillas. Apretaba la medalla como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. No se me va a olvidar. Juan Carlos soltó una risa seca. A la gente sí se le olvida, y rápido. A mí no, dijo Miguel. Se lo juro por mi madre. Esa vez Juan Carlos sí lo miró de frente. No vio sentimentalismo, vio hambre, rabia y una clase de lealtad peligrosa, de la que nace en la miseria. No hagas promesas en la frontera, muchacho, murmuró.
Aquí el sol derrite hasta la palabra. Miguel negó con la cabeza. Un día voy a pagarle esto, lo que sea, como sea. Juan Carlos se acomodó el sombrero una vez más, incómodo por razones que no pensaba analizar. Consigue primero llegar vivo a la noche. Ya después vemos tus deudas. Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Una Nissan vieja color arena que parecía tan cansada como él. Abrió la puerta, se metió y dejó las manos un momento sobre el volante ardiente. Por el espejo retrovisor, vio al muchacho aún de pie junto al muro, pequeño bajo aquella inmensidad de sol y polvo, con la medalla apretada en el puño. Debió olvidarlo en cuanto arrancó. Debió dejar que el calor se tragara la escena como se tragaba todo en Sonora. Pero mientras la camioneta avanzaba entre retenes, vendedores ambulantes y remolinos de tierra, la imagen del chamaco seguía allí, clavada en alguna parte molesta de su memoria. El ojo hinchado, la sangre seca en la boca, la mirada feroz de quien ya no tiene nada que perder. Juan Carlos no sabía que acababa de comprar algo mucho más caro que un favor. No sabía que, años después, cuando el desierto volviera a cerrarse sobre él y el sol de México cayera otra vez como sentencia, aquella pequeña medalla de plata regresaría a sus manos convertida en la única diferencia entre vivir y terminar enterrado en la arena, sin nombre y sin cruz. Porque en el norte, hasta las deudas más pequeñas sobreviven al calor. Y algunas esperan pacientemente su momento para cobrarse con sangre. Pasaron 12 años, y el desierto no tuvo compasión de nadie. En Sonora, el tiempo no corría, raspaba. El sol seguía cayendo igual de cruel sobre los techos de lámina, las gasolineras vacías, y las carreteras que parecían derretirse a mediodía. Lo que en 1998 todavía olía a frontera viva y a oportunidad sucia, para 2010 ya se había convertido en otra cosa. Ahora todo olía a miedo, a polvo caliente, a diésel quemado, a sangre vieja secándose sobre la tierra. Juan Carlos Mendoza envejeció más de la cuenta. No tanto por las arrugas, aunque ya las tenía marcadas alrededor de los ojos, sino por la manera en que caminaba, como si cada paso cargara un costal invisible. El hombre que antes recorría retenes y patios de maniobras con la seguridad de quien conocía cada gesto y cada precio, ahora manejaba una troca vieja que tronaba al arrancar y consumía aceite como si quisiera morirse de una vez. Seguía trabajando en lo mismo, si acaso a esa vida todavía se le podía llamar trabajo: mover mercancía, jalar remolques, conseguir piezas, cerrar tratos de palabra con gente que jamás miraba de frente. Pero el negocio cambió. La vieja frontera de mordidas y favores se había podrido por completo. Los grupos armados ya no pedían permiso, cobraban plaza. Los policías ya no escondían la corrupción, la administraban. Y los hombres como Juan Carlos se fueron quedando sin aire. Su casa estaba en las afueras de Hermosillo, en una colonia donde el calor se quedaba pegado incluso de noche. 2 cuartos, un baño con humedad en las esquinas, una cocina mínima y un ventilador que giraba con un quejido cansado, revolviendo puro aire caliente. Sobre la mesa casi siempre había facturas sin pagar, recetas médicas y tazas con café recalentado. Juan Carlos vivía ahí con su madre, doña Elena, o más bien sobrevivía junto a ella. Antes había sido una mujer recia, de manos rápidas y lengua filosa, de las que pueden cocer frijoles y arreglar una llave de agua en la misma mañana. Pero la enfermedad le había ido quitando cuerpo y voz, hasta dejar puro hueso. El cáncer llegó primero, como una palabra dicha bajito por un doctor joven en un consultorio blanco, y luego se volvió una presencia en cada rincón de la casa, en las cajas de medicinas, en la palidez del rostro de Elena, en las noches sin dormir y en los vómitos discretos detrás de la puerta del baño. Juan Carlos aprendió a preparar sopas suaves, a cambiar sábanas, a manejar con una mano mientras con la otra sostenía una cubeta en el asiento de copiloto. Aquella mañana de junio, el calor empezó antes de salir el sol. A las 8, los perros ya buscaban sombra bajo los carros, y el pavimento despedía un brillo blanco que lastimaba la vista. Juan Carlos regresó de un taller donde había intentado vender unas piezas usadas. Le dieron una miseria. Entró a la casa con la camisa pegada al pecho y encontró a su madre sentada en la cama, muy derecha, demasiado derecha. Eso ya era mala señal. ¿Qué pasó, ama? Elena volteó despacio. Sonrió para no asustarlo, pero tenía los labios casi grises. No pasó nada, mijo. Nomás me mareé tantito. Juan Carlos dejó las piezas sobre una silla.
¿Comiste? No me entró. ¿Tomaste la medicina? Sí. Mintió mal. Él lo supo en el acto. Fue a la cocina, vio las pastillas donde mismo las había dejado en la madrugada y sintió ese cansancio negro que no nace del trabajo sino de la impotencia. Llenó un vaso de agua, volvió con ella y se lo puso en la mano. Tómate esto. Elena lo hizo por obedecerlo. Tenía los dedos tan delgados que el vaso parecía grande entre sus manos. No me estés viendo así, dijo ella, forzando una media sonrisa. Ya estoy vieja, no soy de fierro. Juan Carlos se sentó frente a ella. El doctor dijo que hay otro tratamiento. También dijo que cuesta un dineral. Él no respondió, ya sabía la cifra. La llevaba clavada en la cabeza desde hacía semanas. Habían vendido casi todo lo vendible. Primero unas herramientas, luego una televisión vieja. Después las alhajas mínimas que Elena guardaba envueltas en un pañuelo desde antes de que él naciera. La troca estaba hipotecada de palabra con un mecánico de confianza, y aún así no alcanzaba ni de lejos. Voy a resolverlo, dijo Juan Carlos. Elena soltó un suspiro que fue mitad ternura, mitad resignación. Siempre dices eso, porque siempre lo resuelvo. No, mijo. Siempre pagas algo caro por resolverlo. Es distinto. Juan Carlos bajó la mirada. Sobre la mesita de noche estaba la foto de su padre, un hombre de bigote ancho que había muerto años atrás en una carretera. Desde entonces todo había recaído sobre él. Primero el trabajo, luego la casa, luego la enfermedad. Pero en ese momento sintió por primera vez que la arena le estaba llegando al cuello. Ese mismo día, al salir de la farmacia con una bolsa casi vacía y un coraje entero, recibió una llamada de Toño Peralta, viejo conocido de patios, yonqueaderos y rutas de carga. ¿Dónde andas, güero?, preguntó sin saludar. En Hermosillo. ¿Qué quieres? Me dijeron lo de tu jefa. Juan Carlos apretó la bolsa de la farmacia. La gente habla mucho. La gente habla porque a veces sirve. Escúchame, hay alguien que presta. Juan Carlos soltó una risa seca. Sí, cómo no. No te hagas pendejo, ya sabes de quién hablo. Y sí, lo sabía. En Sonora no hacía falta decir el nombre para entender de quién venía cierta clase de ayuda. Lo llamaban el Buey. Controlaba rutas al norte, bodegas, combustible robado, cargamentos que atravesaban rancherías enteras como sombras, y también préstamos. Préstamos que no se firmaban en ningún papel y que casi nunca se terminaban de pagar con dinero. El Buey no era el más poderoso de todos, pero sí uno de los más impredecibles. Tenía la costumbre de sonreír antes de ordenar una desgracia. No me interesa, dijo Juan Carlos. ¿Te interesa si quieres ver viva a tu madre en 3 meses? Juan Carlos se quedó callado. No tengo cómo responderle a esa gente. Justamente por eso, tú todavía sirves para chambas. Conoces caminos, retenes, brechas. Sabes manejar y sabes callarte. El Buey no le presta a cualquiera. Toño. No más piénsalo. Esta noche van a estar en San Pedro, en el patio de una empacadora abandonada. Si vas, vas solo. Si no vas, pues que Dios te haga reconfesado, compadre, porque el tratamiento de tu jefa no espera. La llamada terminó. Durante unos minutos, Juan Carlos intentó convencerse de que no iría, de que aún podía vender algo más, conseguir otro trabajo o empeñar la troca. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ya había tocado todas las puertas decentes y todas le habían cerrado. Lo que quedaba al otro lado no era ayuda. Era el desierto tragándose lo último. Esa noche manejó hasta San Pedro con las ventanas abajo, porque el aire acondicionado llevaba meses muerto. El viento que entraba era puro fuego. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y las parcelas oscuras se extendieron a ambos lados de la carretera como un mar seco. La empacadora estaba cercada por una malla rota. Dentro había 2 pick-ups nuevas, hombres armados bajo una lámpara amarilla, y un perro flaco atado a un poste. Lo revisaron antes de dejarlo pasar. Un muchacho con rifle y cara de niño le encontró una navaja en la bota y se la quitó sin decir palabra. El Buey estaba sentado en una silla de plástico, bajo un abanico inútil que nomás movía el polvo. Era más corpulento de lo que Juan Carlos recordaba. Camisa blanca abierta en el cuello, una cadena gruesa, anillos y botas finas embarradas de tierra. Tenía el rostro rojizo de quien bebe mucho y duerme poco, pero los ojos vivos, atentos, desagradablemente alegres. «Mendoza», dijo sonriendo.
Me dijeron que andaba seco. Andamos todos. No, unos más que otros. Le señaló una silla enfrente. Juan Carlos no se sentó. Me dijeron que prestas. El buey soltó una risita. Sí, presto, también cobro. A veces la gente se emociona con la primera parte y olvida la segunda. Ocupo dinero para un tratamiento. Eso ya me lo dijeron, tu mamá. Mala cosa. Las jefecitas deberían ser eternas. ¿Cuánto?, preguntó. Juan Carlos dio la cifra. No era una fortuna para hombres así, pero para él sonaba a locura. El buey ni se inmutó. Se quedó tamborileando los dedos sobre la rodilla. Luego levantó la vista. Te lo puedo dar. Juan Carlos sintió primero alivio y luego vergüenza por sentirlo. ¿Qué quieres a cambio? Trabajo. Una corrida. No muy grande, pero delicada. Cruzas una carga por una ruta vieja rumbo al norte del estado. Nada de héroes, nada de preguntas. La entregas donde te digan. Si sale bien, me pagas una parte con la chamba y lo demás en plazos. Si sale mal, me debes completo. Y cuando yo digo completo, hablo de dinero, de bienes y de carne. ¿Estamos claros? Juan Carlos miró alrededor. Los hombres armados fingían no escuchar. El perro respiraba echado sobre la tierra. ¿Qué llevo? El buey sonrió más. Te dije que sin preguntas. Juan Carlos tardó un segundo de más en responder. El otro lo notó. No me gustan las dudas, Mendoza. Las dudas hacen cometer errores. Y los errores aquí cuestan funerales. ¿Cuándo salgo? Pasado mañana. Te van a dar una troca y una ruta. Nada de teléfonos, nada de desvíos. Haces lo que se te dice, y tu mamá empieza su tratamiento esta misma semana. El buey sacó un sobre grueso y lo aventó sobre una mesa de plástico. Cayó con un golpe seco. Adentro venía una parte del dinero, suficiente para arrancar estudios, consultas y medicinas. Juan Carlos lo miró sin tocarlo. Entendió que aún podía decir no. Entendió también que si lo decía, llegaría a su casa con las manos vacías y la misma mentira de siempre en la boca. Voy a resolverlo. Y esta vez sería mentira. Estiró la mano y tomó el sobre. El buey asintió, satisfecho. Sabía que eras hombre serio. No confundas necesidad con seriedad. En estos tiempos son casi lo mismo. Al salir de la empacadora el cielo seguía caliente, como si la noche no hubiera terminado de nacer. Juan Carlos se quedó unos segundos junto a su troca, con el sobre pesado en la mano. No sintió alivio, sintió que algo se había cerrado detrás de él. Volvió a casa cerca de la medianoche. Su madre dormía a ratos, sentada en la cama porque acostada le costaba respirar. Juan Carlos le acomodó una almohada detrás de la espalda y dejó el sobre escondido en un cajón de la cocina. A la mañana siguiente empezó el ir y venir de estudios, recetas, anticipo en la clínica y promesas del médico. Elena lo miraba con sospecha. ¿De dónde salió el dinero? De una chamba. ¿Qué clase de chamba? Una buena. Mientes horrible, Juan. Él le sostuvo la mirada. Pero te traje lo que se ocupaba. Ella desvió los ojos, cansada. Eso es lo que me da miedo. No discutieron. Ya no tenían fuerza para eso. El día de la corrida llegó envuelto en un calor infernal. El aire olía a caucho, a gasolina y a tierra quemada. A Juan Carlos le entregaron una pick-up gris sin placas limpias, con el tanque lleno y las llantas nuevas. Le dieron indicaciones breves, una brecha marcada en un papel y una hora de salida. Nada más. En la caja, bajo una lona, iba la carga que no debía mirar. Se quedó un momento con las manos sobre el volante, el motor encendido vibrándole bajo los pies. Pensó en su madre, dormida en una cama de hospital, por fin conectada a algo más que resignación. Pensó en todo lo que había hecho para llegar hasta allí, y en todo lo que aún podía perder. Luego, metió la velocidad y arrancó hacia el norte. A esa hora la carretera parecía un espejo roto bajo el sol. A los lados, puro mezquite, cerros pelones y extensión vacía. El mundo entero era una costra seca. Juan Carlos manejó con la mandíbula apretada, sabiendo que ya había entrado en una parte del desierto de la que no se sale igual. Porque en Sonora, la arena no siempre te cubre de golpe. A veces primero te presta un poco de sombra. Y cuando por fin te das cuenta de lo que tomaste, ya te está cobrando todo. Juan Carlos salió antes del amanecer, pero ni así logró ganarle al calor. En Sonora, el sol no necesitaba estar arriba para empezar a cobrar. Desde las 5 de la mañana el aire ya venía seco, espeso, con ese olor a piedra caliente que se mete en la nariz y se queda pegado en la lengua.
La pick-up gris avanzaba por la carretera vieja rumbo al norte, levantando un rastro de polvo fino detrás de las llantas. Bajo la lona de la caja iba la carga del buey, callada, pesada, más presente precisamente por todo lo que Juan Carlos no sabía de ella. No le habían dicho qué llevaba. Tampoco hacía falta. En aquellos años, cuando un hombre armado te pedía que no preguntaras, la respuesta ya estaba incluida en la amenaza. Podían ser armas, fentanilo, dinero, personas, piezas robadas o algo peor. En esa franja del país, todo circulaba si alguien tenía suficiente hambre, suficiente miedo o suficiente poder. Juan Carlos manejaba con las 2 manos apretadas al volante, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda desde temprano. El motor sonaba parejo. La aguja de la temperatura empezaba a subir más rápido de lo normal. La carretera estaba casi vacía, salvo por uno que otro tráiler desfondado y alguna pick-up con vidrios polarizados que pasaba como ráfaga. A los lados, el desierto se abría inmenso, blanco, despiadado. Matorral seco, cactus erguidos como centinelas, y lomas pelonas donde ni las cabras querían detenerse. Había algo obsceno en tanta luz. Todo se veía demasiado claro, y sin embargo, nada podía leerse bien. En el asiento de copiloto llevaba una botella de agua, un trapo empapado para el cuello y un papel doblado con las indicaciones. Debía dejar la carretera principal, tomar una brecha de terracería a la altura de un yonque abandonado y seguir hacia una zona de sembradíos muertos, donde alguien lo estaría esperando. Nada de teléfonos, nada de detenerse, nada de improvisar. La orden del buey había sido precisa y seca, como todo lo que venía de él. Al principio Juan Carlos se concentró en lo inmediato. Los espejos, el ruido del motor, el combustible, los topes invisibles del asfalto viejo. Pero conforme avanzaban las horas, empezó a sentir lo que siempre se siente cuando uno hace una chamba maldita. Esa idea oscura de que todavía estás a tiempo de dar la vuelta, aunque sepas perfectamente que no lo estás. Pensó en su madre en la clínica, conectada a sueros, por fin atendida por gente que no la mandaba a esperar semanas. Pensó en la forma en que Elena lo había mirado la noche anterior, como si quisiera preguntarle una última vez de dónde había salido el dinero, y al mismo tiempo no quisiera oír la respuesta. Pensó en decirse que todo esto valía la pena por ella, pero la frase no le alcanzó para tranquilizarse. Cuando dejó atrás la última gasolinera y tomó la desviación hacia la terracería, el paisaje se volvió todavía más hostil. Allí ya no había postes, ni anuncios, ni perros flacos, ni casitas aisladas. No más tierra rajada, brechas mal marcadas y un silencio enorme, aplastado bajo el zumbido constante del sol. La pick-up brincaba sobre piedras, baches secos y canaletas hechas por lluvias que ya nadie recordaba. El polvo se levantaba en nubes densas y volvía a caer sobre el cofre, el parabrisas, las manos, los pensamientos. A la 1 de la tarde el calor era tan brutal que parecía un castigo personal. Juan Carlos bajó un poco la ventana y el aire que entró fue como abrir un horno. Se amarró el trapo mojado al cuello y siguió avanzando. En otro tiempo habría encendido un cigarro para calmar los nervios, pero ya ni eso podía. La garganta le sabía a metal y saliva seca. Pasó junto a un corral vacío, luego junto a una bomba de agua oxidada, luego junto a un tractor abandonado que se estaba deshaciendo bajo el sol. Todo el lugar parecía detenido en una espera vieja y rabiosa. Ni un pájaro, ni un insecto, ni una sombra verdadera. A los 40 minutos vio el yonque, o lo que quedaba de él. Una hilera de carrocerías sin llantas ni puertas, abiertas como esqueletos, medio tragadas por la arena. Detrás, una cerca caída, y más allá la brecha que señalaba el papel. Tomó hacia allí. Fue entonces cuando sintió el primer tirón en el estómago. No vio nada concreto. Ni un vehículo siguiendo su ruta, ni una silueta en la loma, ni un reflejo sospechoso. Fue otra cosa. Ese silencio demasiado limpio. Esa impresión de haber entrado en un terreno donde alguien ya sabía que vendrías. Los hombres del norte desarrollan ese instinto tarde o temprano. Algunos lo llaman malicia, otros experiencia. En el fondo es puro miedo afinado por la costumbre. Juan Carlos miró el retrovisor. Polvo, sol, vacío. Siguió. La brecha comenzó a estrecharse entre dos franjas de mezquite seco. Más adelante se abría otra vez hacia una planicie blanca, aplastada por el resplandor. Del lado derecho corría una zanja profunda. Del izquierdo un grupo de nopales altos y un viejo poste partido.
El terreno obligaba a reducir velocidad. Maldijo por lo bajo. Era el tipo de sitio perfecto para joder a alguien. Pisó el acelerador, queriendo salir rápido de ahí. No alcanzó. Delante de él, a unos 30 metros, una camioneta negra salió de entre los mezquites y se atravesó en diagonal, bloqueando el paso. Juan Carlos metió el freno con violencia. La pick-up patinó sobre grava y tierra suelta, derrapando de costado hasta detenerse con el frente, apenas a unos metros del otro vehículo. El cinturón le cortó el pecho. La botella de agua salió disparada al piso. «No chingues», alcanzó a decir. Al mismo tiempo, otra camioneta apareció detrás, y luego una tercera, en la loma de la derecha, donde hasta hacía un segundo no había nada. Hombres armados empezaron a bajar de todas partes. No eran improvisados, no corrían ni gritaban. Se movían con la calma del que trabaja en su propia casa. Ropa ligera, botas, chalecos, rostros cubiertos con paliacates o lentes oscuros, rifles cortos, radios, pistolas al cinto. El calor no parecía tocarlos. Uno golpeó con la culata el vidrio del lado del conductor. «Apaga el motor y bájate despacio». Juan Carlos obedeció. Tenía el pulso disparado, pero la cabeza extrañamente fría. Ya sabía que lo estaban esperando. Lo que todavía no sabía era quién. Abrió la puerta y bajó levantando un poco las manos. El suelo quemaba incluso a través de las suelas. El resplandor le lastimó la vista. 4 hombres ya lo apuntaban. Otro levantó la lona de la caja y soltó un silbido breve. «Trae mercancía». Uno más se acercó a Juan Carlos, registrándolo con manos rápidas y expertas. Le quitó la cartera, la navaja de repuesto, el reloj barato y el papel con la ruta. «¿Para quién trabajas?», preguntó una voz detrás de él. Juan Carlos volteó despacio. Un hombre alto, de camisa negra y sombrero claro, sin cubrirse el rostro, lo observaba desde la sombra mínima que daba una de las camionetas. No parecía jefe máximo, pero sí alguien con autoridad suficiente para decidir si ese día terminabas hablando o sangrando. «No más manejo», respondió Juan Carlos. El hombre sonrió sin humor. «Todos no más manejan, no más cuidan, no más obedecen, y luego resulta que nadie sabe nada». Otra. Se acercó 2 pasos. «Te pregunté para quién trabajas». Juan Carlos tragó saliva. «Me contrataron para mover la troca, no sé más». La respuesta le ganó un golpe seco en el hígado. No lo vio venir. Se dobló con un jadeo, el aire huyéndole de los pulmones como si le hubieran arrancado algo por dentro. Antes de que pudiera recuperarse, otro lo agarró del cuello y lo estrelló contra la puerta de la pick-up. «No juegues con nosotros, viejo». Juan Carlos levantó apenas la cabeza. Le estaba costando respirar. «No estoy jugando». El hombre del sombrero hizo una señal. Los demás se detuvieron. «Revisen la caja completa. Quiero saber qué nos quiso meter el buey por esta ruta». Aquel nombre le heló algo en la espalda pese al calor. Así que era eso. No eran militares, ni municipales, ni competidores cualquiera. Eran gente de otro dueño del desierto. Gente que estaba disputando las rutas, las cargas y el derecho mismo de circular por ahí. Uno de los armados cortó los cinchos de la lona y la echó hacia atrás. Aparecieron varias cajas metálicas escondidas entre costales viejos. Otro abrió una con una barreta y dejó escapar un silbido más largo. «Fierros». Juan Carlos no alcanzó a ver bien, pero no necesitó más. Armas. Muchas. El hombre del sombrero clavó en él una mirada distinta, ahora más pesada. «Mira nomás. El buey mandando juguetes por territorio ajeno». Se quitó los lentes oscuros y Juan Carlos vio unos ojos claros, fríos, insolventes para cualquier súplica. «Ya valiste madre, chofer». Lo amarraron de las muñecas con cinchos de plástico y lo obligaron a arrodillarse sobre la tierra caliente. El sol caía a plomo. La grava le lastimaba las rodillas a través del pantalón. Uno de los hombres le vació una botella de agua encima de la cabeza, y durante un segundo, Juan Carlos creyó que era un acto de piedad. Luego entendió que no. Lo estaban limpiando para que se despertara bien, para que el calor hiciera el resto. ¿A dónde va la carga?, preguntó el del sombrero. Juan Carlos respiró hondo, buscando no doblarse otra vez. «No sé». «¿Quién la recibe?» «No sé». «¿Cuánta gente del buey está metida en esta ruta?» «No sé». El golpe en la cara le giró el mundo. Sintió sangre en la boca. La tierra, el cielo y el ruido de los motores se mezclaron un instante. Cuando volvió a enfocar, seguía de rodillas y el hombre del sombrero seguía allí, paciente, casi aburrido. «Mira a tu alrededor»,
dijo. Todo esto que ves, toda esta pinche lumbre, estos cerros, estas brechas, estas bombas de agua secas, estos ranchos muertos, todo tiene dueño. Hasta el calor tiene dueño aquí. Y tú acabas de pasar sin pedir permiso. Juan Carlos alzó apenas la vista. Yo nomás conduzco. No, tú decidiste. Decidiste tomar dinero del buey, cargar su mercancía y meterte por un camino que ya no le pertenece. No eres inocente, eres pobre, que es muy distinto. La frase le entró como otra patada, porque tenía algo de verdad y por eso dolía más. Uno de los hombres se acercó al del sombrero y le dijo algo al oído. Este asintió. Luego señaló la pick-up gris. Quemen esa madre si hace falta. La carga se va con nosotros. Y al chofer también. Le pusieron una capucha de tela áspera que olía a sudor viejo y gasolina. Lo levantaron a empujones. Juan Carlos trató de plantar los pies, pero un culatazo entre los hombros lo hizo avanzar. Lo subieron a la caja trasera de una de las camionetas negras y lo tiraron al piso metálico. El motor rugió. Arrancaron. Viajar así, a ciegas, con las manos atadas y la cabeza rebotando contra la mina caliente, fue peor que la golpiza. Perdió toda noción de dirección. A ratos la camioneta iba rápido por terreno parejo. Luego bajaba, subía, giraba con brusquedad, como si lo estuvieran internando cada vez más en una parte del desierto donde ya no existían mapas ni nombres. Bajo la capucha el aire era casi imposible de respirar. Cada bache le clavaba el costado. La sangre se le secaba en la comisura de la boca. Intentó pensar en su madre y no pudo. Intentó pensar en escapar y menos. Poco a poco lo único que llenó su mente fue una certeza antigua, animal. De ciertos lugares la gente ya no regresa. No porque los maten siempre. A veces regresan vivos, pero ya no enteros. Al cabo de un tiempo, que pudo haber sido 1 hora o 3, la camioneta redujo velocidad. Sonaron portones, cadenas, voces breves. Luego entraron a un sitio distinto, donde el eco cambiaba. Suelo más parejo, algún techo alto, un galpón quizá, o una bodega agrícola abandonada. Lo bajaron jalándolo por los brazos. Tropezó 2 veces antes de encontrar piso firme. El aire allí adentro seguía caliente, pero no venía del sol directo, sino de concreto cocido y fierro viejo. Olía a aceite, a grano podrido y a metal. Le arrancaron la capucha. Parpadeó varias veces hasta enfocar. Era un complejo enorme levantado en medio de la nada. Viejos silos, bodegas de lámina, maquinaria agrícola oxidada y, sin embargo, actividad por todas partes. Camionetas entrando y saliendo, hombres armados vigilando pasillos y techos. Cajas, bidones, llantas, herramientas, sombras corriendo de un lado a otro. No era un escondite improvisado, era una base. Una ciudad mínima dentro del desierto, construida por gente que no necesitaba permiso de nadie. Juan Carlos tenía la camisa pegada de sangre y sudor. Sintió que el estómago se le hundía. El hombre del sombrero se detuvo frente a él y se acomodó los lentes otra vez. «Bienvenido», dijo. «Aquí vas a esperar a que decidan qué hacer contigo». «¿Quién?». El otro sonrió apenas. «La gente a la que le pertenece la lumbre». Lo empujaron hacia adelante. Juan Carlos vio una escalera metálica que subía a una oficina en el 2º nivel, detrás de vidrios oscuros. Alguien estaba allí arriba, observando. No distinguió el rostro, solo una silueta inmóvil bajo la sombra. Sintió un escalofrío absurdo en medio de aquel horno. Porque entendió que la emboscada en la brecha no había sido el verdadero problema. El verdadero problema empezaba apenas ahora. Lo llevaron por el patio principal, con las manos todavía amarradas a la espalda. Juan Carlos avanzaba a empujones, mareado por el calor, el dolor en las costillas y la sensación cada vez más clara de que había entrado a un sitio donde la ley no llegaba ni por error. El complejo parecía una vieja procesadora agrícola tragada por el desierto y de vuelta convertida en fortaleza. Bajo las techumbres de lámina se amontonaban camionetas sin placas, tambos de combustible, cajas de madera, motores desarmados y hombres con rifles que caminaban con esa calma insolente de quien no teme ser sorprendido. A lo lejos, detrás de unos hilos oxidados, temblaba la línea blanca del horizonte. Todo vibraba por el calor. Lo obligaron a subir una escalera metálica que crujía bajo las botas. Cada escalón le hacía doler el golpe del hígado y el costado donde lo habían pateado en la brecha. Al llegar arriba, uno de los guardias abrió una puerta de lámina reforzada y lo empujó hacia adentro. El contraste lo desorientó un instante. Afuera reinaban el polvo, el metal y el olor a gasolina. Ahí adentro había piso limpio, un ventilador industrial girando en el techo,
y una oficina montada con una riqueza discreta pero evidente. Un escritorio ancho de madera oscura, 2 sillones de piel gastada, una vitrina con botellas caras, un mapa enorme del norte de México clavado en la pared, y a un lado, un santuario pequeño con veladoras medio consumidas y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Incluso el aire olía distinto, menos a desierto, más a tabaco fino y cuero caliente. Delante de la ventana polarizada, de espaldas a él, estaba la silueta que había visto abajo. Era un hombre alto, de hombros anchos, vestido con camisa clara remangada hasta los codos y pantalón oscuro. No llevaba sombrero. Tenía una forma de quedarse quieto que no transmitía tranquilidad, sino control. Como si en ese cuarto hasta el silencio le perteneciera. Uno de los guardias le dio un golpe detrás de las rodillas para hacerlo caer. Juan Carlos se sostuvo como pudo y quedó medio arrodillado, medio inclinado hacia adelante. «Aquí está», dijo uno. El hombre frente a la ventana no volteó enseguida. «¡Déjenos!». Los guardias se miraron entre sí. Dudaron apenas un segundo, luego obedecieron. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Juan Carlos escupió sangre al piso. «Si me vas a matar, hazlo de una vez», murmuró. «Ya tuve suficiente paseo». El hombre soltó un suspiro leve, entonces se volvió. Juan Carlos tardó un instante en comprender qué le incomodaba de ese rostro. Era joven, mucho más joven de lo que esperaba para alguien con aquella base, aquellos hombres y ese tono de mando. Tendría unos 28, tal vez 30 años. La cara angulosa, los pómulos marcados, la piel tostada por el sol y una cicatriz fina junto a la ceja izquierda. Pero lo más inquietante eran los ojos, oscuros, profundos, demasiado atentos. Ojos de alguien que había pasado hambre alguna vez y no estaba dispuesto a volver a pasarla nunca. El hombre lo observó en silencio, sin odio, sin prisa, como si lo estuviera comparando con un recuerdo muy viejo. «Ponte de pie», dijo al fin. Juan Carlos soltó una risa corta, amarga. «Traigo las manos amarradas, por si no te fijaste». El otro se acercó. No hizo un gesto de amenaza ni levantó la voz. Nomás sacó una navaja del cinturón y con 2 movimientos precisos cortó los hinchos de plástico. Juan Carlos tragó saliva. El ardor volvió de golpe a sus muñecas. Se levantó despacio, sin apartar la vista del hombre joven. «Gracias», dijo por pura costumbre, y enseguida se arrepintió de lo absurdo que sonó. El otro dio un paso atrás y siguió mirándolo como si todavía no terminara de creer lo que tenía enfrente. «Sí te acabó tratando mal el tiempo, Juan Carlos Mendoza». Aquello le erizó la piel. No era el uso de su nombre. Mucha gente en Sonora podía conocerlo. Era la forma en que lo dijo, sin preguntar, sin tantear, como alguien que ya sabía quién era desde antes de tenerlo frente a sí. Juan Carlos entrecerró los ojos. «¿Nos conocemos?». Por primera vez apareció un gesto distinto en la cara del hombre. No una sonrisa exactamente, más bien una grieta en la dureza, una mueca breve que venía de muy lejos. No contestó de inmediato. En lugar de eso, metió la mano en la bolsa del pantalón y sacó algo pequeño, envuelto en un pañuelo oscuro. Lo dejó sobre el escritorio. Juan Carlos lo miró. Era una medalla de plata, vieja, rayada, con la imagen de la Virgen apenas visible por el desgaste. Durante un segundo, el cuarto entero se le vació de aire. El ventilador siguió girando arriba. Afuera sonó el motor de una camioneta. En el santuario, una veladora chisporroteó. Pero Juan Carlos ya no estaba en aquella oficina. Estaba otra vez bajo el sol blanco de Nogales, en 1998, viendo a un muchacho ensangrentado apretar con los dedos una medalla que acababa de recibir. Levantó la vista como si le pesara. No puede ser. El hombre joven inclinó la cabeza apenas. Sí puede. Juan Carlos tragó saliva. «Miguel. Miguel Ramírez», dijo el otro, «aunque hace años que casi nadie me llama así». Se hizo un silencio raro, torcido, como si el pasado y el presente no terminaran de encajar en el mismo cuarto. Juan Carlos volvió a mirar la medalla. Seguía siendo la misma. La rayadura en el borde, el relieve gastado, incluso la pequeña mancha oscura junto al manto de la Virgen. «Te dije que no se me iba a olvidar», continuó Miguel con voz tranquila. Juan Carlos soltó el aire despacio. Recordó al muchacho flaco, lleno de tierra, con la cara rota y la terquedad en los ojos. Y ahora lo tenía ahí, entero, duro, convertido en el hombre delante del que obedecían docenas de armados en medio del desierto. «Carajo», murmuró. «Creí que te habías muerto». Miguel se apoyó en el borde del escritorio.
Muchas veces estuve a punto. En Altar, en Sasabe, en Phoenix, en un yonque cerca de Tucson, en una bodega de Agua Prieta, en una brecha por Magdalena. Pero no, aquí sigo. La forma en que lo dijo no pedía lástima ni reconocimiento. Era una simple enumeración de estaciones del infierno. Juan Carlos lo observó en silencio. La incredulidad seguía allí, pero ahora venía mezclada con otra cosa. Cuidado, porque ya entendía algo esencial. El chamaco del que se había apiadado una vez seguía existiendo en alguna parte, sí, pero encima de él se había construido algo más grande, más frío y muchísimo más peligroso. Miguel le señaló uno de los sillones. «Siéntate». Juan Carlos no se movió. «¿Para qué? ¿Para que me expliques por qué tus hombres casi me revientan el hígado?» Miguel asintió despacio. «También para eso». Juan Carlos se dejó caer con rigidez en el sillón. Sentía las costillas como brasas. Miguel se sirvió agua de una jarra de vidrio y le acercó un vaso. Él dudó un momento antes de tomarlo. Bebió despacio. El agua estaba fría, tan fría que casi dolía. «Pensé que el territorio del buey terminaba mucho antes», dijo Juan Carlos, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Terminaba», respondió Miguel. «Ya no. Debí imaginarlo. Debiste preguntarte por qué te mandaron solo por una brecha tan limpia. Eso parecía ofrenda, no ruta». Juan Carlos soltó una risa ronca. La necesidad vuelve idiota a cualquiera. Miguel no discutió eso. ¿Sabías qué traías? No. Te creo. La respuesta lo sorprendió más que cualquier amenaza. ¿Así nomás? Miguel giró la medalla entre los dedos. No, no así nomás. Te creo porque cuando te vi abajo no tenías cara de mandadero protegido. Tenías cara de hombre usado. Es distinta. Juan Carlos apoyó los codos en las rodillas. El dolor le recordó que seguía hecho pedazos. Entonces ya sabes que no vine por ganas. Mi madre está enferma. Necesitaba dinero. Miguel levantó la vista. El cambio fue pequeño, casi invisible, pero estuvo allí. ¿Qué tiene? Cáncer. Miguel guardó silencio. El buey me prestó para el tratamiento, continuó Juan Carlos. O eso creí. Me dio una chamba, dijo que era una sola corrida. Si salía bien, quedábamos acomodados. Si salía mal, me hundía completo. Y aquí estoy. Miguel caminó hasta la ventana, mirando hacia el patio. Allá abajo, varios hombres descargaban las cajas de armas de la pick-up gris. Juan Carlos las vio pasar de mano en mano como si fueran costales de harina. Eran rifles, dijo Miguel sin voltear. Muchos. Con eso el buey quería meterse más al norte, abrirse paso por aquí y empezar a cobrar donde no debe. No era una chamba cualquiera, era una provocación. Juan Carlos dejó caer la cabeza un segundo. Te dije que no sabía. Ya te dije que te creo. Miguel se volvió otra vez hacia él. Pero eso no cambia el problema. Allí estaba. La frase que devolvía el aire del cuarto a su peso real. Juan Carlos alzó los ojos. ¿Qué problema? Miguel lo sostuvo con la mirada. Que te metiste en una guerra que ya estaba encendida. Y aunque no entiendas del todo el tablero, ahora formas parte de él. El buey te usó para tantear una ruta. Yo te detuve en la brecha. Mis hombres ya vieron tu cara. Los suyos saben que saliste con la mercancía y no llegaste. A estas alturas, para cualquiera de los dos lados, ya dejaste de ser chofer. Ahora eres una pieza. Juan Carlos apretó la mandíbula. No quiero ser pieza de nadie. Nadie quiere, pero casi todos terminan siendo. El ventilador siguió dando vueltas sobre ellos. Afuera, un motor arrancó y se alejó. El calor de la tarde golpeaba los vidrios polarizados, empeñado en entrar. Juan Carlos miró la medalla otra vez. Entonces dime una cosa, Miguel. Si me reconociste, si te acuerdas, ¿por qué no me soltaste desde abajo? Miguel tardó en contestar. Porque abajo no soy el muchacho de Nogales. Abajo soy el hombre que mantiene esto en pie. Si mis hombres creen que dejo pasar cargamentos del buey por sentimentalismo, mañana tengo un motín adentro y una emboscada afuera. Aquí no basta con tener memoria. También hay que seguir vivo. Juan Carlos lo escuchó y, para su sorpresa, no sintió rabia. Sintió la verdad desnuda. Cruel, sí, pero verdad. Miguel se acercó despacio y dejó la medalla frente a él. Aún así no olvidé.
Por eso estás aquí arriba y no tirado en una zanja. Juan Carlos levantó la mirada. ¿Eso quiere decir que me vas a ayudar? Miguel no respondió de inmediato. Se sirvió agua para él mismo, bebió un trago y dejó el vaso sobre el escritorio con demasiada suavidad. ¿Quiere decir que voy a pagarte una deuda? Juan Carlos sintió que algo se aflojaba por dentro, apenas un poco. Necesito mi carga de vuelta, dijo. O dinero, lo suficiente para cubrir el tratamiento de mi madre y salir del radar del buey, antes de que mande a buscarme. Miguel apoyó ambas manos sobre el escritorio. La expresión de su cara cambió. No se endureció del todo, pero sí volvió a parecerse a la del hombre que mandaba a aquella base. La carga no regresa, dijo. Eso no está a discusión. El alivio momentáneo se quebró de golpe. Entonces no me estás pagando nada. Te estoy devolviendo la vida. Mi madre no se cura con eso. El cuarto se quedó inmóvil. Miguel no apartó los ojos. No confundas lo que te debo con lo que puedes exigirme. La frase cayó como una puerta cerrándose. Juan Carlos sintió subir el coraje. Se puso de pie con dificultad, ignorando el tirón en las costillas. Mira nomás, el desierto sí que cambia a la gente. Miguel no hizo un gesto. ¿La cambia o la entierra? Yo te saqué de abajo del sol una vez, y no lo olvido. Pues yo sí empiezo a pensar que deberías. Los dos quedaron frente a frente, separados por el escritorio y por 12 años de polvo, hambre y decisiones torcidas. Afuera el calor seguía cayendo sobre los hilos, sobre los rifles, sobre las cajas del buey confiscadas. Adentro, sobre la madera oscura, la vieja medalla brilló apenas bajo la luz amarilla. Miguel bajó la vista hacia ella. No sabes cuánto me costó conservar esto. Juan Carlos respiró hondo. Y tú no sabes cuánto me costó llegar hasta aquí. Miguel levantó la cara despacio. Tal vez sí. No fue una reconciliación ni una promesa. Fue algo más tenso y más peligroso. El reconocimiento de que ambos seguían unidos por aquel instante remoto en Nogales. Pero ahora estaban parados en lados distintos de un mundo mucho más cruel. Juan Carlos miró la medalla una última vez y entendió que el verdadero precio de ese recuerdo apenas empezaba a cobrarse. Miguel no lo retuvo por la fuerza. Esa fue casi la peor parte. Después de un silencio largo, pesado, le hizo una señal a uno de los hombres de confianza que esperaba afuera de la oficina y ordenó que le devolvieran sus cosas, salvo el cuchillo y el reloj. Nada de armas, nada de vehículo, nada de promesas. Solo una mochila con una botella de agua, un botiquín barato, algo de dinero en efectivo y la posibilidad de salir vivo del complejo. Vas a caminar hacia el sur por la brecha vieja, dijo Miguel, de pie junto al escritorio. A 3 kilómetros hay una carretera secundaria. Si tienes suerte, encontrarás quien te levante. Juan Carlos apretó los dientes. ¿Y eso es todo? Miguel lo sostuvo con la mirada. Es más de lo que cualquiera habría recibido. No te pedí caridad. No, me pediste que tomara partido en tu guerra con el buey. Juan Carlos se acomodó la mochila al hombro. Las costillas le ardían y la cara seguía latiéndole por dentro donde le habían pegado en la brecha. En la oficina todavía estaba la medalla sobre el escritorio. Por un segundo pensó en llevársela, en recuperarla como prueba de que aquel encuentro no había sido una alucinación nacida del sol. Pero no la tocó. «Entonces ya estamos a mano, ¿no?», dijo, sin poder ocultar el veneno. Miguel tardó un segundo en contestar. «No, nomás seguimos vivos los dos». La respuesta lo persiguió mientras bajaba la escalera metálica escoltado por 2 hombres armados. Abajo, el calor del patio lo recibió como si alguien le hubiera abierto la puerta de un horno industrial. Vio las cajas del cargamento ya apiladas bajo otra techumbre, custodiadas por gente de Miguel. Vio camionetas saliendo y entrando. Vio radios, listas, mapas, hombres que obedecían sin cuestionar. Aquello no era un simple grupo de pistola fácil. Era una estructura, una maquinaria, una organización que, igual que el desierto, no admitía sentimentalismos. Lo llevaron hasta el portón trasero y uno de los escoltas le cortó el paso un momento. «No se te ocurra regresar sin aviso», dijo. Juan Carlos soltó una risa cansada. «Créeme, compa, no está en mis planes». El portón se abrió. Del otro lado no había nada, salvo brecha, luz blanca y un viento tan seco que parecía raspar la piel. Juan Carlos comenzó a caminar sin voltear atrás. Al principio lo hizo por orgullo, luego porque le costaba más de lo que esperaba. Cada paso le recordaba la golpiza, el trayecto encapuchado y la conversación arriba.
donde por un momento había creído que la vida a veces sí devolvía algo de lo que quitaba, y enseguida descubrió que no, que solo cambiaba la forma de la deuda. El sol estaba bajando, pero en Sonora eso no significaba alivio. La tierra seguía aventando calor hacia arriba como un animal moribundo. El aire olía a polvo quemado y mezquite seco. Juan Carlos bebió apenas un trago de agua y siguió avanzando. El dinero que le habían dado no resolvía nada. No alcanzaba ni para desaparecer, ni para pagarle al buey una fracción de lo que ya debía. Y ahora, además, el cargamento se había perdido. No necesitaba mucha imaginación para entender qué vendría después. El buey no escucharía explicaciones. Ni siquiera creería que Juan Carlos ignoraba qué transportaba. Para hombres como él, el fracaso era traición o estupidez. Y ambas se castigaban igual. Caminó casi una hora hasta llegar a la carretera secundaria. Ningún vehículo pasó al principio. El cielo empezaba a teñirse de naranja sucio, y a lo lejos los cerros parecían brasas viejas. Finalmente un camión de redilas cargado con tambos vacíos redujo velocidad. El chofer, un hombre bigotón con ojos de pocos amigos, lo miró desde la ventana. «¿A dónde vas, jefe?» «Hacia Hermosillo, o lo más cerca que me dejes». El chofer dudó, mirando la sangre seca en su camisa y la tierra pegada en los pantalones. «Te ves como bronca. Y tú como alguien que ya aprendió a no preguntar». Eso pareció convencerlo. Le abrió la puerta. Juan Carlos subió con esfuerzo y el camión retomó la marcha. El conductor puso la radio en una estación de corridos viejos y no hablaron mucho más. Mejor. Juan Carlos aprovechó el ruido del motor para pensar. Cada kilómetro que lo acercaba a Hermosillo, lo acercaba también a la certeza de que el tiempo se le estaba acabando. Tenía que ver a su madre, sacar cuentas, decidir si corría, si se escondía, o si intentaba hablar con alguien del buey antes de que lo encontraran primero. Ninguna opción servía realmente, lo sabía, pero quedarse quieto era morirse. Ya era noche cerrada cuando se bajó en un cruce polvoriento a las afueras de la ciudad. De ahí caminó hasta su colonia, donde el calor se había quedado atrapado entre las casas de bloc y el asfalto resquebrajado. Los perros ladraban detrás de rejas torcidas. En alguna ventana sonaba una televisión, en otra, una pareja discutía a gritos. Todo se veía normal, de esa manera triste y terca con que la gente finge normalidad en el norte. Su casa estaba a oscuras, salvo por la luz mínima del foco de la cocina. Abrió despacio. Encontró a doña Elena dormida en la cama, más pálida que en la mañana, pero respirando parejo. Sobre la mesa había una taza a medio terminar y una hoja con indicaciones médicas. Juan Carlos se quedó un momento quieto, simplemente mirándola. Sintió una punzada de culpa tan vieja que ya casi formaba parte de sus huesos. Todo lo que había hecho, todo lo que todavía podía hacer, nacía de la misma raíz. No soportar la idea de perderla sin pelear. Fue a la cocina, se lavó la sangre del rostro y se quedó viendo su reflejo en el vidrio de la ventana. Tenía un ojo hinchado, el labio abierto, y una sombra de cansancio que ya no se quitaba ni durmiendo. Se sirvió café recalentado y empezó a pensar en números. Lo poco que había en el cajón, lo que faltaba en la clínica, los días, quizá horas, antes de que el buey entendiera que la carga no había llegado. No alcanzó a terminar el café. Alguien llamó a la puerta. No fue un golpe fuerte. Fueron 2 toques suaves, casi educados. A esa hora y en ese barrio, eso era peor que una patada. Juan Carlos dejó la taza despacio. El instinto se le encendió por dentro con la velocidad de los años malos. Fue hasta la puerta sin hacer ruido y miró por la rendija. No vio a nadie, pero sí escuchó algo. El roce mínimo de una bota moviéndose junto a la pared exterior. Retrocedió de inmediato. El primer golpe vino contra la cerradura. La madera crujió. El segundo casi la arrancó. Juan Carlos alcanzó a tomar una llave inglesa pesada que tenía sobre una repisa antes de que la puerta se abriera de golpe y entraran 2 hombres vestidos de oscuro. No llevaban pasamontañas, solo gorras, paliacates al cuello y esa seguridad horrible de quien viene a hacer un trabajo sencillo. El primero alcanzó a verlo apenas un instante antes de que la llave le partiera la frente. Cayó de lado contra la pared, arrastrando una silla. El segundo intentó sacar una pistola, pero Juan Carlos se le echó encima con el puro peso del cuerpo. Ambos se fueron al suelo entre un plato roto y la mesa de la cocina. La pistola rebotó bajo el fregadero. ¡Hijo de tu chingada!, gruñó el hombre. Olía a sudor, tabaco y tierra caliente. Juan Carlos le metió un codazo en la garganta. El otro trató de incorporarse, aturdido,
y lanzó una navajada torpe que alcanzó a rasgarle el antebrazo. El dolor lo hizo reaccionar con más rabia. Agarró la tapa de una olla y la estampó contra la cara del atacante. Sonó hueco, brutal. El hombre se fue de espaldas. ¡Juan!, se oyó desde el cuarto. La voz de su madre le atravesó el pecho. No podía dejar que aquello siguiera ahí adentro. Se lanzó hacia el tipo que buscaba la pistola debajo del fregadero y le pisó la muñeca con toda la fuerza que le quedaba. El hombre aulló. Juan Carlos tomó el arma antes que él y se la encajó en la mejilla. «Ni te muevas». El de la frente abierta, todavía medio ciego por la sangre, se quedó congelado con la navaja en la mano. «Pírala», dijo Juan Carlos. La navaja cayó al piso. Por unos segundos solo se oyeron las respiraciones agitadas, el ventilador inútil y a doña Elena tosiendo en el cuarto. Juan Carlos apuntó de uno a otro, con el pulso golpeándole en las sienes. «¿Quién los mandó?». El de la frente quiso escupir sangre y dignidad al mismo tiempo. «Ya sabes cómo es esto, viejo». Juan Carlos dio un paso hacia él y apoyó la pistola en su boca. «Pregunté quién». El hombre dudó. Entonces el otro, el de la muñeca rota, soltó la respuesta entre dientes. «No fue el buey». Juan Carlos sintió que algo se enfriaba dentro de él. ¿Qué? El de la frente cerró los ojos con rabia, como si odiara al compañero por hablar de más. «No fue el buey», repitió el herido. «Fue gente de arriba, de la base». Juan Carlos no pestañeó. «Habla claro». El hombre respiró con dificultad. «No fue orden del patrón, fue del licenciado». Ese nombre no le dijo nada al principio. Luego recordó una figura que apenas había visto en el complejo. Un hombre mayor, delgado, de cabello peinado hacia atrás, parado a un lado del patio con una carpeta en la mano. No vestía como sicario, más bien como administrador, contador o abogado de empresa. Justamente por eso le había llamado la atención. En lugares así, los peores casi nunca cargan el rifle. «¿Qué licenciado?», preguntó Juan Carlos. «El que maneja los números, el que le acomoda todo a Miguel. Dijo que eras un riesgo, que ya habías visto demasiado». El silencio posterior fue denso, sofocante. Así que Miguel no había dado la orden, o al menos eso decían. Pero alguien junto a él sí. Alguien que se sentía con autoridad suficiente para corregir la deuda, borrar al testigo y evitar futuras complicaciones. La idea lo golpeó más fuerte que cualquier culatazo. No porque confiara plenamente en Miguel, eso ya no, sino porque confirmaba algo peor. El poder alrededor de aquel muchacho estaba lleno de gente que no respetaba ni sus recuerdos ni sus decisiones. Y eso volvía todo más inestable, más sucio, más peligroso. De pronto llegó el rugido de un motor afuera, luego otro. Los dos atacantes se tensaron. «Vienen por nosotros», murmuró uno. Juan Carlos apagó la luz de la cocina de un manotazo y se asomó apenas por la ventana. Una pick-up negra se había detenido media cuadra más allá, con los faros apagados. 2 sombras bajaron de ella. No tenía tiempo. Miró hacia el cuarto donde estaba su madre, luego a los 2 hombres en el piso, luego a la puerta rota. Entendió, con una claridad seca y absoluta, que la noche apenas estaba empezando, y que ya no estaba atrapado solo entre el buey y una deuda imposible. Ahora había entrado además en el espacio más peligroso de todos, el lugar donde una organización empieza a pudrirse por dentro. Y cuando eso pasa en el norte, la tormenta siempre llega después del calor. Juan Carlos reaccionó antes de terminar de pensar. Bajó el seguro de la pistola, apuntó al de la frente abierta y le habló con una voz que ya no se parecía a la de un hombre cansado, sino a la de alguien acorralado hasta el hueso. «Levántense». Los 2 sicarios se miraron un segundo. Afuera, las puertas de la pick-up negra acababan de cerrarse. Pasos rápidos sobre la banqueta. El tiempo se había vuelto algo filoso y estrecho. «No alcanzamos a salir por enfrente», dijo el de la muñeca rota, apretándose el brazo. «Yo no pregunté», respondió Juan Carlos. «Caminen». Los empujó hacia el patio trasero de la casa. Era un espacio mínimo, cercado con malla ciclónica, donde había 2 cubetas viejas, una llanta sin rin y una mesa coja cubierta con una lona. Del otro lado de la cerca vivía una señora sorda que jamás salía de noche. Juan Carlos abrió la malla con una patada, hizo pasar a los 2 hombres y luego volvió a entrar un segundo a la casa. Su madre estaba sentada en la cama, pálida, con una mano en el pecho.
¿Qué pasó, mijo? Él se arrodilló frente a ella y le habló deprisa, pero sin gritar. Ama, vas a ponerte los zapatos y te vas a ir con doña Teresa, la prima de la vecina. ¿Sí te acuerdas? La de la colonia San Benito. No preguntes nada, no me llames. No abras la puerta a nadie. Yo te alcanzo en cuanto pueda. Ella lo miró con un cansancio más viejo que el miedo. Ya vinieron por ti, ¿verdad? Juan Carlos no mintió esta vez. Sí. ¿Los del dinero? Y otros también. Doña Elena cerró los ojos un momento, como si hubiera esperado esa respuesta desde el día en que vio aparecer el primer sobre de billetes sobre la mesa. Te dije que ese dinero traía lumbre. Lo sé. Entonces ya no pienses como hijo. Piensa como hombre del norte. Si te quedas quieto, te entierran. Las palabras le dolieron, Porque eran ciertas. y porque venían de ella. Le ayudó a ponerse de pie. Le dio una pequeña mochila con medicamentos y algo de ropa, y la sacó por el patio de atrás, guiándola hasta la casa vecina entre sombras y respiraciones contenidas. A lo lejos, ya se oían voces en la parte frontal de la calle. Alguien golpeó la puerta rota y soltó una maldición. Otro preguntó dónde estaban los muchachos que habían entrado primero. Juan Carlos regresó al patio trasero con el pulso desatado. Los dos sicarios seguían allí, doblados por el dolor y la humillación. ¿Quién más viene?, preguntó. 2 en la troca y otro carro rondando la esquina, contestó el de la muñeca rota. Pero si no reportamos, mandan más. ¿Cómo se llama el licenciado? El otro apretó la mandíbula. No vas a hacer nada con ese nombre. Juan Carlos levantó la pistola y le disparó al piso, a centímetros de su bota. El estruendo se tragó el resto de la frase. El hombre dio un brinco y casi cayó. Pregunté cómo se llama. Gálvez, soltó al fin. Arturo Gálvez. Juan Carlos memorizó el nombre como si fuera una coordenada. Sintió algo acomodarse dentro de su cabeza. Hasta hacía una hora todo parecía un derrumbe sin salida. El cargamento perdido, la deuda con el buey, la deuda moral con Miguel, los hombres de la base enviándolo al camino como si eso bastara para sacarse el pasado de encima. Ahora, en cambio, había aparecido una grieta. Pequeña, sí. Peligrosa, más todavía. Pero grieta al fin. Si Gálvez había actuado por su cuenta para borrarlo, entonces dentro del grupo de Miguel había una fractura. Y las fracturas, en tierra caliente, se vuelven cañones muy rápido. ¿Qué iba a decirle Gálvez a Miguel cuando apareciera mi cuerpo?, preguntó. Los dos callaron. ¿Qué fue el buey?, insistió Juan Carlos. ¿Que me alcanzaron por la deuda y me tiraron por ahí? Ninguno respondió, pero no hizo falta. El silencio le confirmó lo que ya intuía. Lo querían muerto, lejos de la base, para culpar a otro, Y cerrar el asunto sin manchar la autoridad del jefe. Una limpieza elegante, de esas que solo diseñan los hombres que no se ensucian las botas. Desde el frente de la casa llegó otro golpe, luego un cristal rompiéndose. Juan Carlos tomó una decisión. Le quitó el radio portátil al hombre de la muñeca rota, revisó el canal y se lo guardó en la bolsa. Después miró a ambos. Van a salir por la malla de atrás. Caminan 2 cuadras hacia el arroyo seco y desaparecen. Si me siguen, si hablan de mí, o si me cruzo otra vez con alguno de ustedes, los entierro yo mismo. ¿Estamos? ¿Y por qué habrías de soltarnos?, preguntó el de la frente abierta, todavía aturdido. Juan Carlos se quedó mirándolo unos segundos. Porque necesito que regresen asustados. les hizo una seña con la pistola. Los dos se escabulleron por la oscuridad del patio trasero sin volver la vista. Apenas desaparecieron, Juan Carlos cruzó otra vez por la cocina, salió por la puerta principal rota y se internó en la calle de atrás, donde los focos eran pocos y la basura amontonada junto a las banquetas ofrecía sombras suficientes para moverse sin ser visto. Caminó rápido, doblando esquinas sin rumbo fijo durante varios minutos, hasta llegar a un lote baldío donde se detuvo a pensar. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de claridad. Lo estaban cazando 2 grupos distintos, y ninguna huida recta iba a salvarlo. Si corría, el buey lo encontraría tarde o temprano. Si pedía ayuda a Miguel, Gálvez volvería a mandar gente, tal vez esta vez sin errores. Si intentaba desaparecer con su madre, la enfermedad de ella los traicionaría antes de salir del estado. No, ya no podía actuar como hombre que escapa. Tenía que actuar como hombre que reviente el tablero. Miró la pistola, luego el radio robado. Pensó en Miguel, en su oficina encima del patio, en la medalla sobre el escritorio.
y en la forma en que había dicho que seguían vivos los dos, como si eso bastara para pagar 12 años de memoria. Pensó en Gálvez, invisible y pulcro, corrigiendo la moral del jefe con sangre ajena. Pensó en el buey, sonriendo al prestar dinero para una tumba a plazos. Y entonces lo vio. No una solución limpia, eso ya no existía. Vio una mentira útil, una lo bastante grande para poner a correr a ambos monstruos hacia el mismo punto. Buscó un teléfono público. Le tomó casi 20 minutos encontrar uno que siguiera funcionando, junto a una farmacia cerrada y una taquería apagada. Se limpió la sangre seca de la cara con la manga, respiró hondo, y marcó el número que Miguel le había dado meses atrás, la primera vez que habló en la oficina. No sabía si seguiría activo, pero era eso o nada. Contestaron en el cuarto tono. ¿Sí? La voz no era la de Miguel, era la de un guardia. Dile que habla Juan Carlos Mendoza, dijo. Que no llamo para pedirle ayuda, llamo para decirle quién lo está vendiendo. Hubo un silencio. Después, un ruido de fondo, pasos, una puerta. Cuando Miguel habló, su tono venía sin saludo y sin paciencia. ¿Dónde estás? Lo bastante lejos para que no me alcancen tus perros, pero no tanto como para que no me escuchen. Miguel guardó silencio un segundo. Te dije que salieras y desaparecieras. ¿Y yo te creí? Hasta que Arturo Gálvez mandó a matarme a mi casa. Del otro lado no se oyó nada, ni respiración, nada. Eso le bastó a Juan Carlos para saber que había dado con la vena correcta. Si estás mintiendo, te juro que... No tengo tiempo para jugar. Tus hombres entraron hace menos de 1 hora. 2 por la puerta, refuerzo afuera. Uno trae una cicatriz en la barbilla, otro una muñeca rota que le dejé yo. Pregúntales cuando regresen, si es que regresan. Ahora sí oyó algo del otro lado. No una exclamación, algo peor. La pausa de un hombre al que acaban de moverle una pieza que creía fija. ¿Qué quieres?, preguntó Miguel. Juan Carlos miró la calle vacía. Quiero decirte algo que te conviene más a ti que a mí. El buey no está recogiendo pérdidas. Está preparando una compra grande. Armas, movimiento, hombres. Y alguien dentro de tu casa quiere que te agarre distraído. Gálvez no mandó a callarme por lealtad. Mandó a callarme porque no quiere que tú y yo hablemos. Eso último no era certeza, era cálculo, pero sonó verdadero incluso para él. Miguel habló más despacio. ¿Dónde? Juan Carlos dejó que pasaran 2 segundos, lo justo para que la ansiedad del otro empezara a trabajar sola. Mañana, cerca de la medianoche. En la planta solar vieja de Puerto Libertad. El buey va a mover gente y fierros por ahí. Si te interesa seguir mandando bajo este sol, no llegues tarde. ¿Y por qué habría de creerte? Porque si yo quisiera huir, no te habría llamado. Y porque tú sabes mejor que nadie que cuando la gente pulcra como Gálvez empieza a mandar sicarios sin avisar, es porque ya están apostando a otro patrón. La línea quedó en silencio unos segundos más. Luego Miguel habló con la voz dura, contenida. Si esto es una trampa, Juan Carlos, ya vivo dentro de una. Colgó antes de escuchar la respuesta. Se quedó un momento con la mano en el auricular, respirando rápido. La primera mitad estaba hecha. Ahora faltaba la otra, la más delicada. Atraer al buey al mismo lugar sin que sospechara demasiado. Para eso necesitaba una cosa, sonar desesperado pero útil. Asustado pero no del todo derrotado. En resumen, sonar exactamente como era. Usó el radio robado para escuchar un rato. Voces cortadas, claves, insultos. Nadie parecía tenerlo ubicado aún. Bien. Luego buscó otro teléfono, esta vez en una gasolinera abierta toda la noche donde un muchacho somnoliento limpiaba parabrisas sin mirar a nadie. Marcó el número que Toño Peralta le había dado para emergencias con gente del buey. Contestó una voz ronca. ¿Qué? Soy Mendoza. Creí que ya estabas enterrado. Todavía no. Escucha, me robaron la carga. Una risa seca, desagradable. Eso ya lo sabemos. Pues entonces también vas a querer saber quién la tiene. Silencio. Habla. Juan Carlos se apoyó en la cabina, vigilando el reflejo del estacionamiento en el vidrio. La gente del desierto, los de la planta vieja, se están moviendo mañana en la noche. Van a sacar parte del cargamento y también otra compra grande. Si el buey quiere recuperar lo suyo o cobrarme en persona, ese es el momento. ¿Por qué me regalarías esa información? Porque si me van a matar, prefiero ver cómo se revientan primero entre ustedes. Además, necesito hablar con el buey cara a cara. Tengo algo que ofrecer. ¿Qué cosa?
mi conocimiento de sus rutas y de sus errores, pero no se lo voy a decir a un mandadero. La voz gruñó algo ininteligible. Lugar. Planta solar abandonada de Puerto Libertad. Mañana, poco antes de medianoche. Que vaya armado y con gente. Los otros van a llevar bastante. El hombre dudó. Si esto sale chueco, te desollan vivo. Juan Carlos sonrió sin ganas. Anótame en la fila. Colgó. Al salir de la cabina, sintió que las piernas por fin empezaban a resentir el día entero. El dolor en las costillas, el tajo del brazo, el agotamiento feroz. Pero por debajo de todo eso había otra cosa, dura y brillante. Una dirección. Acababa de lanzar 2 mentiras distintas, acomodadas con suficiente verdad para parecer inevitables. Miguel iría porque no podía darse el lujo de ignorar una traición interna y un movimiento de armas. El buey iría porque nadie como él soportaba la idea de perder mercancía y territorio al mismo tiempo. Los dos llegarían tensos, armados y convencidos de que el otro se estaba adelantando. Eso no lo salvaría automáticamente, ni de cerca. Pero por primera vez, desde que aceptó el dinero del buey, Juan Carlos sintió que había dejado de ser pura presa. Seguía solo, herido y jodido, sí, pero ya no estaba corriendo a ciegas, ahora estaba empujando. Miró hacia el norte, más allá de Hermosillo, más allá de los retenes, de las gasolineras perdidas y de los pueblos tragados por el polvo, el desierto seguía extendiéndose como una plancha encendida. Bajo esa misma lumbre, al día siguiente, 2 hombres que se creían dueños del calor iban a caminar directo hacia el mismo filo. Y cuando llegaran, la mentira ya estaría esperándolos con el gatillo listo. La planta solar abandonada de Puerto Libertad parecía un cementerio de espejos rotos bajo la noche. Filas interminables de paneles cubiertos de polvo se alzaban como lápidas negras sobre la tierra blanca. Y entre ellas el viento del Golfo arrastraba arena caliente, sal y un silencio raro, de esos que anuncian un balazo antes de que truene. Juan Carlos llevaba más de 1 hora escondido detrás de una caseta de control oxidada, con la pistola en la mano y el corazón golpeándole las costillas ya magulladas, como si quisiera abrirse paso hacia afuera. Había escogido bien el lugar. Desde allí podía ver la explanada principal, el acceso de terracería y parte de la zona donde años atrás se almacenaban baterías y herramientas. La luna apenas alcanzaba a dibujar las estructuras. El resto era oscuridad partida por los reflejos muertos de vidrio y aluminio. El calor del día seguía vivo en el suelo. Incluso de noche, Sonora no enfriaba. Nomás cambiaba de color. A las 11:43 aparecieron los primeros faros. 3 camionetas entraron desde el lado oeste con las luces bajas y se detuvieron en abanico, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Juan Carlos reconoció el estilo, antes de distinguir a los hombres. Gente del buey. Bajaron armados, extendiéndose con rapidez, sin hablar casi. El propio buey tardó unos segundos en salir del vehículo central. Más ancho que nunca, más pesado, con la camisa abierta en el cuello y una pistola corta metida en la cintura. Miró alrededor como si ya fuera dueño del sitio. Juan Carlos apretó la mandíbula. No había traído a un cobrador, había traído guerra. 5 minutos después llegaron los otros. Las camionetas de Miguel no hicieron tanto ruido. Entraron por el acceso del norte y cortaron motores casi al mismo tiempo. Los hombres bajaron y ocuparon posiciones con la disciplina silenciosa que Juan Carlos ya había visto en la base. En medio de ellos, Miguel avanzó sin prisa, con una camisa negra de manga arremangada y el rostro seco, duro, más parecido al del hombre que mandaba sobre el desierto que al del muchacho que una vez juró pagar una deuda. Durante unos segundos nadie disparó. Los 2 grupos quedaron frente a frente, en la explanada de cemento cuarteado, separados por unos 40 metros, y por toda la electricidad sucia de una mentira que ya había hecho su trabajo. El buey fue el primero en hablar. «Así que aquí andabas metido, cabrón». Miguel no respondió de inmediato. Miró alrededor, evaluando el espacio, los hombres, la distribución. Luego clavó la vista en el otro. «Tu mercancía ya no era tuya cuando entró por mi ruta». El buey soltó una carcajada breve, sin alegría. «No me hagas reír. Lo único que tienes es la suerte de haber agarrado a un chofer pendejo en medio del polvo». «No mandaste un chofer», dijo Miguel. «Mandaste rifles». La palabra cayó, y algo cambió en el aire. Los hombres del buey apretaron las armas. Los de Miguel se tensaron. Nadie estaba ahí por una negociación real. Los 2 jefes ya lo sabían, pero ninguno podía retroceder primero. Juan Carlos, escondido tras la caseta, trató de respirar despacio. Su plan había funcionado demasiado bien. Ya no se trataba de asustarlos o hacerlos perder tiempo. Aquello se había convertido en una colisión directa, brutal,
entre dos mundos armados hasta los dientes, ambos convencidos de que el otro había decidido adelantarse. Entonces ocurrió algo que él no había previsto. De la camioneta trasera de Miguel bajó Arturo Gálvez. No llevaba rifle, llevaba una pistola y una carpeta bajo el brazo, como si aún creyera que el orden podía conservarse con números, incluso a punto del derramamiento. Caminó 2 pasos hacia adelante y se inclinó un poco hacia Miguel, diciéndole algo al oído. Juan Carlos no escuchó las palabras, pero sí vio el gesto de Miguel. Un endurecimiento súbito, un giro seco de la cabeza, la sombra de una traición encajando en un lugar que ya estaba listo para recibirla. El buey alzó la voz. ¿Dónde está Mendoza? Miguel dio un paso al frente. Eso ya no te toca saberlo. Sí me toca, porque me debe dinero, me debe mercancía y me debe respeto. Entonces estamos iguales, respondió Miguel, y la calma de su voz fue peor que un grito. Porque tú también ya me debes bastante. Juan Carlos vio cómo Gálvez desplazaba apenas la mano hacia la cintura, como quien no quiere llamar la atención pero ya tiene decidido el movimiento. No estaba apuntando al buey, estaba midiendo la espalda de Miguel. Allí entendió todo. La emboscada en su casa no había sido solo para borrarlo a él, había sido también una maniobra para empujar a Miguel a una guerra antes de tiempo, obligarlo a exponerse, desgastarlo y luego, en medio del caos, quitarlo del camino. Gálvez no corregía órdenes, las diseñaba. No quería proteger la organización, quería heredársela. Juan Carlos se puso de pie a medias detrás de la caseta. La primera ráfaga sonó antes de que pudiera decidir si gritar o disparar. Nadie supo quién apretó primero. Tal vez uno de los hombres del buey al ver moverse a Gálvez. Tal vez uno de los tiradores de Miguel al sentir el clic de un seguro. Tal vez el propio miedo, que en tierra caliente siempre jala primero del gatillo que del pensamiento. Lo cierto es que en un segundo la explanada entera se llenó de fogonazos, metal y gritos. Los paneles solares estallaron en pedazos cuando les pegaron las primeras balas. El cemento soltó chispas. Un hombre cayó de rodillas con el cuello abierto. Otro se arrastró detrás de una camioneta y no llegó. El ruido fue tan brutal que Juan Carlos sintió que le reventaba algo dentro del pecho. Se asomó y vio a Miguel cubriéndose detrás de un pick-up mientras daba órdenes cortas a sus hombres. Gálvez estaba unos metros más atrás, protegido por 2 escoltas, pero no disparaba al frente. Miraba, esperaba, calculaba. El buey gritó algo ininteligible y avanzó entre los vehículos con una furia descompuesta. Uno de sus hombres lanzó una granada improvisada hacia un grupo de paneles. La explosión levantó una nube de vidrio y polvo ardiente. Juan Carlos se cubrió la cabeza por instinto. Cuando volvió a mirar, el caos ya era total. Y entonces vio a Gálvez levantar la pistola hacia Miguel. No dudó más. Salió de detrás de la caseta y disparó 2 veces. La primera bala pegó en el brazo de uno de los escoltas. La segunda rozó el cuello de Gálvez y lo obligó a girar, sorprendido, con una expresión casi indignada, como si la realidad hubiera cometido una incorrección al ponerlo bajo fuego directo. Miguel volteó en ese instante, vio el arma de su hombre de confianza apuntándole desde atrás y entendió. No hizo una mueca de dolor ni de sorpresa, hizo algo peor, asentó apenas, con una frialdad terrible, como si confirmara una sospecha que ya había dejado de ser útil. Gálvez quiso disparar de todos modos. Miguel fue más rápido, 2 tiros secos, el primero al pecho, el segundo a la cara. Gálvez cayó de espaldas sobre el concreto, la carpeta abriéndose y regando hojas entre polvo y sangre. Por un latido, Juan Carlos y Miguel se vieron desde extremos distintos de la matanza. No hubo tiempo para nada más. El buey, que alcanzó a presenciar la escena sin entenderla del todo, rugió como un animal herido y lanzó a sus hombres hacia adelante. El tiroteo se cerró. Ya no era una disputa a distancia, era una carnicería entre camionetas, estructuras metálicas y filas de paneles despedazados. Juan Carlos retrocedió hacia la parte trasera de la planta, mientras disparaba solo lo necesario. No estaba ahí por Miguel, se dijo, ni por el buey. Estaba ahí porque una vez más el desierto le había quitado cualquier opción limpia. La batalla duró minutos, pero se sintió como una noche entera. Cuando los hombres del buey empezaron a retroceder, no fue por cobardía, sino por cálculo. Habían perdido demasiados en un terreno abierto y roto, lleno de superficies que devolvían destellos y confundían la vista. Además, a lo lejos ya se oían motores que no pertenecían a ninguno de los 2 grupos. Refuerzos. Tal vez más gente de Miguel. Tal vez alguien comprado a último minuto. El buey decidió romper contacto y replegarse. Antes de subir a su camioneta, volteó hacia la oscuridad como si pudiera ver a Juan Carlos detrás de ella. «Te voy a sacar hasta de abajo de las piedras, Mendoza», gritó. Luego se fue, dejando 2 muertos, una estela de polvo
y una promesa que no sonaba a amenaza, sino a trámite pendiente. Miguel no trató de perseguirlo. Sus hombres aseguraron el terreno, recogieron heridos, remataron a 2 atacantes que aún respiraban. Uno de ellos llevó a Juan Carlos hasta donde estaba Miguel. Tenía una cortada en la ceja y sangre en la manga, pero seguía en pie. «Así que eras tú», dijo. Juan Carlos guardó la pistola, que ya casi no tenía balas. «Tu licenciado quería matarme y luego quitarte de en medio. Pensé que te convenía saberlo». Miguel lo miró un momento demasiado largo. Luego asintió. «Me acabas de salvar la vida». Juan Carlos soltó una risa seca. «Ya vamos varias veces con esa cuenta». Miguel no sonrió. Se giró hacia uno de sus hombres. «Habla al hospital de Tucson. Que saquen a la señora Elena esta misma madrugada. Ambulancia privada, escolta y documentación limpia. Que cruce antes del amanecer». Juan Carlos tardó un segundo en procesarlo. «¿Qué dijiste?» Miguel volvió la cara hacia él. «Tu madre sale de Sonora hoy. El buey ya la tiene en la mira y yo ya no puedo prometerte caminos tranquilos aquí. Al norte tengo gente, médicos y una clínica que no hace preguntas. Si sobrevive al viaje, allá tendrá oportunidad». Las palabras entraron lentamente, como agua a un cuerpo seco. «¿Por qué?», preguntó Juan Carlos, y odiaba cómo le sonó la voz. «Porque el día que me diste esa medalla, dijiste que en este mundo nadie te salva gratis. Tenías razón. La diferencia es que algunas deudas no se pagan con dinero». No hubo tiempo para responder. Un radio tronó en la mano de uno de los hombres de Miguel. Este palideció al escuchar y levantó la vista. «¡Patrón!». Se movieron, todos. Miguel le arrancó el aparato. «¿Quién es?». La respuesta vino entre interferencias, pero fue suficiente. El buey no estaba huyendo. Estaba reagrupándose. No pensaba retirarse después del choque en la planta. Había interpretado la trampa como una declaración abierta de guerra y estaba reuniendo todo lo que tenía para golpear donde más dolía: la base de Miguel en el desierto. En menos de 10 minutos ya iban de regreso. Juan Carlos viajaba en el asiento trasero de una camioneta, con el pecho ardiéndole, y la mente dividida entre la imagen de su madre saliendo rumbo a Tucson y la certeza de que iban directos a otra matanza. Nadie hablaba demasiado. Los hombres revisaban cargadores, radios y cuchillos. Afuera, la noche empezaba a rendirse al color sucio del amanecer. Cuando llegaron, el primer humo ya subía por encima de los hilos. La base estaba bajo ataque. Una de las puertas exteriores había sido derribada. 2 camionetas ardían en el patio principal, y el tableteo de los rifles rebotaba entre las láminas como una granizada de metal. El buey había juntado más hombres de los que Miguel esperaba. Ya no venía por mercancía ni por cobros. Venía por exterminio. «Sáquenlo de aquí», ordenó Miguel apenas frenaron. Juan Carlos abrió la puerta por sí mismo. «No». Miguel volteó con furia. «Tu madre ya salió. Ya cumpliste tu parte. Lárgate. No mientras ese cerdo siga respirando. Esta no es tu guerra». Juan Carlos bajó de la camioneta y tomó el rifle que le ofrecía un herido. «Eso me dijeron de todas desde hace años. Y mira dónde acabé». Miguel lo miró una última vez, comprendiendo que ya no había tiempo para discutir. Asintió hacia el interior del complejo. Entraron juntos. El amanecer no trajo alivio. Trajo luz suficiente para ver mejor la destrucción. Humo, fuego, gritos, casquillos, cuerpos tirados entre bidones y refacciones. El calor del nuevo día empezó a crecer casi desde la primera claridad, mezclándose con el de los incendios. Todo olía a pólvora, aceite y carne chamuscada. Peleaban metro a metro, a veces retrocediendo, a veces empujando hacia adelante entre oficinas, techumbres y maquinaria vieja. Juan Carlos ya no sentía claramente dónde terminaba el dolor de los golpes viejos y dónde empezaba el de la jornada actual. Nomás seguía. Disparar, cubrirse, correr, bajar a uno, cambiar cargador, no pensar. Fue en la estructura central junto a los hilos donde vio al buey por última vez. Venía con 3 hombres detrás, cubierto de polvo y sangre ajena, disparando hacia la oficina superior donde aún resistían 2 tiradores de Miguel. Al verlo, Juan Carlos sintió una calma extraña. No rabia, no miedo, solo la sensación de que toda la línea torcida de los últimos días desembocaba exactamente allí. El buey también lo vio. Sonrió. ¡Mendoza!, alzó el arma. Juan Carlos se movió apenas un segundo antes del disparo.
La bala le rozó el costado y lo lanzó contra una viga de metal. El mundo se le volvió blanco. Cayó de rodillas. El buey avanzó, seguro de rematarlo. No alcanzó. Miguel apareció por el flanco y vació media ráfaga sobre los hombres que lo seguían. 2 cayeron. El tercero se tiró detrás de un tambor. El buey giró para responder, y ese instante le bastó a Juan Carlos. Todavía de rodillas, con la sangre bajándole caliente por el costado, levantó el rifle y disparó una sola vez. La bala entró por debajo de la barbilla del buey. El hombre dio un paso más por pura inercia, como si el cuerpo no entendiera que ya estaba muerto. Luego cayó de espaldas entre polvo y casquillos, con los ojos abiertos hacia el cielo cada vez más blanco del último día de calor. Todo se volvió extraño después de eso, más lento, más lejano. Los hombres que quedaban del buey empezaron a dispersarse. Algunos huyeron, otros soltaron las armas. Los de Miguel, agotados, heridos, ennegrecidos por el humo, se quedaron donde estaban sin celebrar nada. No había victoria limpia en un sitio así, solo sobrevivientes. Miguel llegó hasta Juan Carlos y se dejó caer junto a él. Oye, cabrón, no te me cierres. Juan Carlos quiso contestar, pero le salió un sonido roto. La bala del buey no había sido un simple roce. Le había entrado mal, lateral, rompiendo carne y arrancándole la respiración a mordidas. A lo lejos sonaban sirenas. Tal vez federales. Tal vez ambulancias privadas de algún arreglo sucio. Ya daba igual. Miguel le apretó la herida con ambas manos. Tenía la cara tiznada, la ceja abierta, la camisa empapada en sangre propia y ajena. «Tu madre ya va camino a Tucson», dijo, como si eso pudiera sostenerlo despierto. «Ya salió. ¿Me oyes? Ya salió». Juan Carlos logró enfocar su rostro apenas. «No dejes que la regresen». Miguel negó con fuerza. «No va a regresar, te lo juro». El sol empezó a asomar por encima de los cerros y bañó el patio destruido con una luz cruel, amarilla, casi hermosa en su indiferencia. Juan Carlos sintió que el calor de Sonora, ese mismo que había marcado cada tramo de su vida, se le estaba metiendo por dentro por última vez. Quiso decir algo más, tal vez una maldición, tal vez gracias, tal vez que al final nadie le había ganado al desierto, nomás habían aprendido a caerse distinto. Pero ya no le salieron palabras. Solo alcanzó a respirar una vez más, hondo y roto, mientras alrededor suyo el humo subía hacia el cielo del último día de calor. Pasaron 7 meses antes de que Juan Carlos pudiera volver a sostener una taza sin que le temblara la mano. No recordaba con claridad los primeros días después del ataque a la base. A ratos le regresaban fragmentos sueltos, una luz blanca de hospital, unas ruedas metálicas sobre piso pulido, una aguja entrando en el brazo. La voz de una enfermera diciendo su nombre como si quisiera amarrarlo a este mundo por pura terquedad. Luego otra vez oscuridad, luego fiebre, luego el peso insoportable del propio cuerpo, convertido de pronto en algo ajeno, torpe, lleno de tubos y puntadas. La bala del buey no lo había matado, por centímetros. Le destrozó músculo, le perforó el costado y le dejó una cicatriz larga, dura, como una quemadura vieja. Los médicos de Tucson dijeron después que había sobrevivido por una mezcla indecente de suerte, resistencia y rapidez en el traslado. Juan Carlos pensó que en el norte siempre llaman suerte a lo que en realidad es puro sufrimiento aguantado a la fuerza. Cuando despertó de verdad, sin la neblina de los sedantes y sin el zumbido de la fiebre encima, lo primero que vio fue una ventana alta con persianas a medio cerrar, y sentada junto a la cama, a su madre. Doña Elena parecía más pequeña, pero ya no tenía aquel color cenizo que traía en Hermosillo. Seguía delgada, sí. Seguía enferma, también. Pero en la mirada había algo que él no le veía desde hacía meses. Una forma prudente de esperanza. Juan Carlos intentó incorporarse. El dolor lo clavó de vuelta en la almohada. «Ni se te ocurra», dijo ella, secándose los ojos con un gesto rápido. «Bastante hiciste ya». Él quiso hablar, pero la voz le salió raspada. «¿Dónde...?» «En Tucson, clínica privada. Los doctores acá sí saben lo que hacen, y por una vez, uno de tus pecados sirvió para algo bueno». Juan Carlos cerró los ojos un segundo. Entonces era verdad. Miguel había cumplido. «¿Y tú?» «Aquí sigo. Me dieron tratamiento. Dicen que responde bien. A ver si ya por fin entiendes que me tocaba vivir un rato más, nomás para seguir regañándote». Él quiso reírse, pero apenas pudo hacer una mueca.
Había pasado tantos días moviéndose por puro instinto, miedo y deuda, que no sabía bien qué hacer ante la simple noticia de que su madre estaba viva y a salvo. Tardó semanas en enterarse del resto. Miguel había sobrevivido al asalto a la base, aunque perdió a más de la mitad de sus hombres y casi toda la infraestructura que le daba control sobre la zona. La guerra con el buey terminó en el mismo instante en que Juan Carlos lo bajó de un disparo. Pero eso no trajo paz. Trajo vacío. Los federales entraron a lo que quedaba del complejo unas horas después del combate. Hubo decomisos, incendios controlados, cadáveres alineados bajo lonas grises y periodistas queriendo vender aquello como un gran golpe al crimen en Sonora. Lo que no salió en la prensa fue lo importante, que Arturo Gálvez llevaba años construyendo una red paralela dentro del grupo de Miguel, y que Miguel entendió entonces algo que la bala en la espalda no le dejó seguir ignorando. Si intentaba reconstruir lo mismo, terminaría convertido en otro cadáver útil. 2 meses después, cuando Juan Carlos ya podía caminar despacio por el pasillo del hospital sosteniéndose en un bastón prestado, Miguel apareció. No llegó como patrón ni escoltado. Llegó solo, con gorra sencilla, barba crecida y una camisa de mezclilla tan común que solo sus ojos seguían siendo los mismos. Atentos, oscuros, incapaces de entrar a un cuarto sin medir todas las salidas. Se quedó en la puerta un momento, como si no supiera si tenía derecho a seguir entrando en la vida de aquella familia. Doña Elena fue quien rompió la tensión. Si vienes a quedarte parado ahí, mejor siéntate. Me estás poniendo nerviosa. Miguel obedeció. Se sentó frente a la cama de Juan Carlos y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. «Te ves de la chingada», dijo al fin Miguel. Juan Carlos sonrió apenas. «Y eso que me peinaron». Miguel bajó la vista y luego habló con una seriedad seca. «Tu madre está protegida. La clínica está pagada por 1 año. Ya moví papeles para que no aparezcan en ningún registro fácil. Si alguien pregunta por ustedes en Sonora, les van a decir que salieron del país hace semanas». «¿Y tú?», preguntó Juan Carlos. Miguel se recargó en el respaldo de la silla. «Yo me voy a entregar». La frase no sonó heroica, sonó cansada, definitiva. Doña Elena fue la primera en reaccionar. «¿Estás loco?». Miguel negó despacio. «No, apenas empiezo a dejar de estarlo. Gálvez guardó demasiada basura. Yo también. Si me muevo como antes, voy a pasar los siguientes años matando gente para defender ruinas». Juan Carlos lo observó sin pestañear. «¿Por qué habría de creer que vas a hacerlo?». Miguel sostuvo la mirada. «Porque ya no me sirve ganar de la misma manera». Sacó un sobre manila del interior de su chamarra y lo puso sobre la mesa junto a la cama. Ahí van nombres, números, rutas, casas de seguridad, gente comprada. Parte de lo mío y parte de lo que Gálvez estaba armando. No te lo doy para que me perdones. Te lo doy para que entiendas que hablo en serio». Juan Carlos no tocó el sobre. «Eso te puede hundir para siempre. Esa es la idea». Pasó casi 1 año antes de que todo se acomodara en una forma soportable. Miguel se entregó a las autoridades de Arizona primero y luego fue procesado en colaboración con México por tráfico, asociación criminal, lavado y una lista larga de delitos. No lo presentaron como jefe arrepentido, ni él intentó venderse así. Simplemente habló. Dio nombres, entregó rutas, explicó estructuras y dinamitó con sus declaraciones lo que quedaba de su organización y buena parte de la red que el Buey y Gálvez habían usado durante años. Hubo agentes caídos, funcionarios removidos y varias bodegas vaciadas antes del amanecer. La frontera siguió siendo frontera, claro. Nunca se limpia del todo. A Miguel le dieron una condena dura, aunque menor de la que muchos esperaban. No fue un regalo, fue un cálculo del sistema. Él lo aceptó sin pelear. Desde la cárcel mandó una sola condición respecto al dinero limpio que todavía le quedaba en cuentas legales: que se usara para garantizar el tratamiento de Doña Elena y la recuperación de Juan Carlos. Nada más. A Juan Carlos le costó aceptar eso. Le costaba admitir que seguía vivo gracias al dinero de un hombre que construyó su poder sobre sangre, rutas y miedo. Pero al final entendió algo simple y cruel. La pureza sirve poco, cuando lo que está en juego es si la gente que amas respira o no mañana. Así que dejó de hacerse preguntas inútiles y se concentró en sanar. Volvió a aprender a caminar sin inclinarse, a dormir sin despertarse buscando una pistola.
a entrar en una cocina sin esperar que una puerta reviente de golpe detrás. Las costillas le quedaron resentidas para siempre. El costado izquierdo también. Doña Elena mejoró más rápido que él. No recuperó toda la fuerza, pero sí la lengua. En cuanto volvió a poder caminar por los jardines de la clínica con paso lento y terco, empezó a regañarlo otra vez. Aquello, extrañamente, lo ayudó. 3 años después, cuando por fin regresaron a Sonora, el calor seguía siendo el mismo. Eso fue lo primero que pensó Juan Carlos al bajar del autobús en Hermosillo. El aire seco, la luz excesiva, el olor a tierra y gasolina. Como si nada hubiera pasado, como si el desierto no guardara memoria, pero sí la guardaba. No volvió a la casa vieja, ni al barrio, ni a las brechas. Con el dinero que quedaba y un préstamo legal conseguido ya sin pistolas de por medio, rentó primero y compró después un pequeño taller mecánico a la salida de la ciudad, cerca de la carretera. Nada grande. 2 elevadores usados, una oficina mínima con un ventilador escandaloso, una sombra de lámina para los carros en espera y suficiente espacio para trabajar sin deber favores peligrosos. Le puso por nombre Mendoza Motor, aunque doña Elena se burló durante una semana diciendo que sonaba a empresa de tráileres quebrados. El negocio caminó despacio, pero caminó. Juan Carlos sabía arreglar motores y, sobre todo, sabía tratar con choferes, y con gente que llegaba sin mucho dinero y con más urgencia que dignidad. Nunca se hizo rico. Tampoco lo necesitaba. Después de cierto punto, lo único que quería de verdad era una vida donde nadie tocara la puerta de noche con demasiada suavidad. Miguel salió libre 5 años y medio después. No volvió a buscar territorio. No volvió a reunirse con fantasmas del desierto. Consiguió trabajo en una constructora pequeña de Nogales, cargando material, supervisando cuadrillas, durmiendo poco y hablando menos. Cuando por fin se decidió a manejar hasta Hermosillo, lo hizo en una pick-up vieja, sin escoltas, sin relojes caros y sin otra protección que un silencio aprendido a golpes. Llegó al taller un mediodía de agosto. El calor apretaba como en los peores años. Bajo la sombra de lámina, Juan Carlos estaba inclinado sobre el motor abierto de un sedán japonés, cuando oyó detenerse la pick-up. Se enderezó despacio, limpiándose las manos con un trapo lleno de grasa, y reconoció a Miguel antes incluso de verle bien la cara. Había cambiado, más delgado, más seco, con canas tempranas asomando en las sienes, pero los ojos seguían iguales. Los dos se quedaron viéndose un segundo largo, lleno de todo lo que ya no hacía falta explicar. «Tardaste», dijo Juan Carlos al fin. Miguel cerró la puerta de la pick-up. «Ya ves, entre papeleo y penitencia se va el tiempo». Juan Carlos soltó una risa breve. Doña Elena, que estaba sentada en una silla plegable junto a la oficina pelando una naranja, levantó la vista y chasqueó la lengua. «Pues ya que llegaron los dos al mismo tiempo a viejos, dense un abrazo o agárrense a golpes de una vez, pero no me espanten a los clientes». Eso rompió lo último que quedaba de tensión. Se abrazaron fuerte, seco, como se abrazan los hombres que sobrevivieron a demasiadas cosas. Ninguno dijo gracias. Ninguno dijo perdón. No hacía falta. Miguel metió la mano en la bolsa interior de la chamarra y sacó una cajita envuelta en papel café. «Te traje algo». Juan Carlos la tomó con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. Al abrirla encontró una pieza de resina transparente, del tamaño de una cajetilla de cigarros. Encerrada dentro, suspendida como en agua inmóvil, estaba la vieja medalla de plata. Y atravesándola de lado a lado, incrustado para siempre en la resina, había un fragmento deformado de metal. Un pedazo de bala. Juan Carlos no habló de inmediato. Pasó el pulgar por la superficie lisa. Reconoció la rayadura vieja de la medalla y alrededor, la forma torcida del plomo que casi le arrancó la vida en el patio de la base. «La bala salió de tu costado», dijo Miguel. «La medalla la guardé desde Nogales. Pensé que ya era hora de que las dos cosas dejaran de andar sueltas». Juan Carlos levantó la mirada. «Está fea». Miguel sonrió apenas. «Como nosotros». Doña Elena soltó una carcajada desde su silla. «Pues por fin algo de valor dijeron en todo el día». El viento caliente cruzó el taller. Afuera, los carros seguían pasando por la carretera, y el sol seguía cayendo con la misma crueldad antigua sobre Sonora. Pero esta vez no parecía sentencia. Juan Carlos dejó la pieza de resina sobre la mesa de trabajo, entre llaves y manchas de aceite. Se quedó mirándola un momento largo. Una medalla, una bala y todo el desierto entre ambas.
Pensó en el muchacho golpeado bajo el sol de Nogales. Pensó en el hombre al que encontró años después mandando sobre un mar de polvo y rifles. Pensó en el buey, en Gálvez, en la base ardiendo, en las puertas rotas de su casa, en su madre saliendo hacia Tucson antes del amanecer. Luego empujó la cajita hacia el fondo de la mesa, donde pudiera verla todos los días. No como trofeo, como recordatorio. Porque en el norte uno aprende tarde que el desierto no siempre mata de frente. A veces te deja vivir lo suficiente para que entiendas el precio exacto de cada deuda, de cada lealtad y de cada mentira. Y si tienes suerte, cuando por fin termina la temporada de calor, lo único que te queda no es la gloria, es la posibilidad de vivir sin seguir ardiendo.